días. Es un honor para mí y para la Facultad de Derecho poder inaugurar este encuentro que forma parte de las jornadas homenaje al doctor José Guillermo Andueza. El doctor Andueza fue profesor durante 30 años de nuestros cursos de pregrado y durante un tiempo más también participó en nuestros cursos de posgrado, especialmente en los de Derecho Administrativo. Y nos corresponde hoy, en esta segunda parte de las jornadas homenaje al profesor Andueza, desarrollar este coloquio y vamos a contar con la moderación de la profesora María Amparo Grau. De mi parte, solo quería comentar que ya en vida del profesor Andueza tuvimos el placer de realizar un homenaje a ese querido profesor con motivo del 11º Congreso Venezolano de Derecho Constitucional. Desafíos de la República en la Venezuela de hoy, 2 volúmenes, homenaje al doctor José Guillermo Andueza. Y allí el profesor Andueza dictó la conferencia inaugural que versó sobre la Constitución de 1811, porque precisamente este congreso se organizó con motivo de cumplirse los 200 años de la Constitución de 1811, lo organizamos en el 2011. Y fue una ponencia brillante, comparto para que puedan ver el libro con carácter devolutivo, porque es de la biblioteca de la universidad. Y el doctor Andueza, que fue miembro fundador de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y también fuera presidente de esa asociación, en sus palabras cerraba haciendo un balance sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela en el ámbito institucional. Y quiero solamente leer ese párrafo del balance, ¿no? Que él hacía. En estos 12 años, los hechos y las palabras indican claramente que existe el propósito de regresar al sistema caudillista, al culto de la personalidad, a la concentración del poder y el sometimiento de los otros poderes a la voluntad presidencial. En estos 12 años, Venezuela ha tenido que enfrentar demandas ante organismos internacionales por los derechos humanos como nunca antes las había tenido. Venezuela reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida, se salió de la comunidad andina y no impulsa la integración latinoamericana. Ha cerrado emisoras de radio y televisión, hay presos políticos, compra en exceso armamento y ha creado una división injustificada entre amigos y enemigos, es decir, entre los partidarios del presidente y entre los que lo combaten. En el mundo internacional, Venezuela ha privilegiado sus relaciones con los más conocidos tiranos de la actualidad. Si a la República se la quiere refundar, no se deberían usar los mismos insumos que emplearon los venezolanos del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Esa nueva edificación tiene que fundamentarse en el respeto a la dignidad humana y en la práctica de la democracia y de la convivencia pacífica, donde todos los venezolanos podamos vivir mejor y mirar el futuro con optimismo y confianza. La lucha será entonces por una república sin odios ni mentiras, sin gases del bueno, sin huelgas de hambre de jóvenes admirables y sin el maltrato permanente de la dignidad humana. Con estas palabras, pues, que reflejan fielmente, pues, tanto lo que había ocurrido hasta esa fecha como la evolución posterior, y con ese llamado a superar esta situación con esos valores de respeto a la dignidad humana, damos inicio a estas jornadas y le dejo la palabra a la profesora María Amparo Grau. Muchas gracias. Adelante, profesora. Gracias, doctor Casal. Buenos días, bienvenidos todos. Nos convocan el día de hoy la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, las Universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y José María Vargas, así como el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, para rendir homenaje al doctor José Guillermo Andueza. Hoy, en la segunda sesión de estas jornadas en su homenaje, un homenaje del doctor José Guillermo Andueza, quien, como bien se indicara en el acuerdo de duelo
emitido por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ante el fallecimiento de su numerario, fue un extraordinario profesor universitario, ocupó las más importantes posiciones en consideración a su trayectoria política y jurídica, fue uno de los autores venezolanos de derecho constitucional más importantes de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo fue un excelente venezolano apegado a los valores del trabajo y rectitud, así como un prominente defensor del principio de legalidad y Estado de Derecho. Para esta segunda sesión están pautadas 3 intervenciones. Todos quienes intervienen el día de hoy, al igual que el homenajeado, son individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesores de larga trayectoria en esta Universidad Católica Andrés Bello. Van a intervenir el día de hoy el profesor Gerardo Fernández, el profesor José Rafael Badel Madrid y nuestro decano, el profesor Jesús María Casal. Para la primera intervención, el profesor Gerardo Fernández Villegas, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en pre y posgrado de las Universidades Central de Venezuela, Monte Ávila y Católica Andrés Bello, autor de una dilatada obra en materia de Derecho Constitucional y Administrativo, va a exponer en este acto homenaje al doctor José Guillermo Andueza sobre los aportes de la obra del doctor José Guillermo Andueza al Poder Ejecutivo. Adelante, profesor Gerardo Fernández, tiene usted la palabra. Me dices, ¿ya? Muy contento de estar acá. Ayer comenzamos estas jornadas en homenaje a nuestro maestro Andueza Acuña en un ambiente solemne y de gran significado por la tradición histórica que conlleva. Y hoy, en un ambiente totalmente diferente, rico en tecnología y con un despliegue inmenso de capacidades nuevas, novedosas, propias de este milenio, que nos brinda la Universidad Católica Andrés Bello. Honramos la vida y la trayectoria del maestro Andueza, insigne profesor de Derecho Constitucional, dedicado y consecuente maestro, decano universitario, quien gracias a su trayectoria académica dejó huella indeleble en sus alumnos y en los estudiosos del derecho. Honesto y dedicado servidor público, quien prestigió a la administración pública al servir con decoro y sabiduría, asumiendo importantes cargos públicos, y además hoy nos dedicamos a honrar al ilustre ciudadano, al hombre sencillo y al excelente ser humano. Lo conocí desde muy joven, ya que fue amigo de mi padre, y juntos les correspondió asumir el servicio público. A través de esa amistad familiar tuve mis primeros contactos con el maestro, a quien quería emular como profesor, abogado y como constitucionalista. Siendo estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, fui ese alumno y luego, durante algunos años, su preparador y asistente de cátedra. Con él comencé a dar mis primeros pasos en este mundo de la docencia. Gracias, maestro Andueza, por sus enseñanzas. En esta oportunidad lo queremos enaltecer y recordar a través de su obra y sus trabajos especializados. Uno de sus trabajos fue el que publicó en el año de 1800, Función Constitucional de los Ministros. Su experiencia como profesor de Derecho Constitucional, Procurador General de la República y como ministro de Justicia para aquella época en que hizo ese trabajo, le daba a él una experiencia y la autoridad
para abordar la institución ministerial con absoluta maestría, combinando la teoría con la práctica, la mezcla perfecta. Cuando uno lee dicho trabajo, podemos intuir que su objetivo era dignificar y reivindicar la institución ministerial. Quería definitivamente desterrar la idea que se tenía de los ministros en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, cuando los presidentes Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez los consideraban sus escribientes, o en el mejor de los casos, sus consejeros. En tal sentido, el profesor Andueza señalaba de manera enfática y de manera concluyente que esta concepción de los ministros como escribientes o simples consejeros no se corresponde con el texto constitucional. El ministro, además de consejero, decía Andueza, es también, y ahí viene lo importante, coautor y copartícipe de las decisiones presidenciales y además contralor de la actividad presidencial. Partiendo de esa base, en el trabajo que vamos a analizar, el profesor Andueza se propuso presentar tres grandes ideas. En primer lugar, sobre los tipos de ministros que consagra la Constitución en aquel momento, la de 1961. Las funciones que cumplen los ministros como segunda gran idea. Y por último, la naturaleza jurídica de las deliberaciones y el voto de los ministros en el Consejo de Ministros. Todos asuntos de máximo interés constitucional. Además, que al día de hoy su análisis todavía permanece totalmente vigente. En primer lugar, la concepción del doctor Andueza sobre los tipos de ministros de 61. Como en la del 99, la actual, la vigente. En la organización ministerial venezolana se consagran dos tipos de ministros. Los ministros con despacho o con cartera y los ministros de Estado o sin cartera. Los primeros serían ministros que son nombrados por el presidente para asumir la dirección de un despacho ministerial y que cumplirían un triple rol. En primer lugar, colaboradores del presidente. En segundo lugar, cabezas de un despacho ministerial. Y en tercer lugar, miembros del Consejo de Ministros. Asimismo, conforme al artículo 243 de la Constitución vigente, al igual que 161 y el actual artículo 62 del Decreto Ley de la Administración Pública, se establece que el presidente de la República podrá nombrar ministros de Estado, los cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al presidente y al vicepresidente ejecutivo en los asuntos que éste le sean asignados. Se ocupó esa cuña de analizar la figura de los ministros de Estado. Dichos miembros, dichos ministros, apuntaba, son asesores efectivamente del presidente de la República en su ámbito de especialidad y tendrán competencias en los asuntos que el presidente les delegue. De ello se deriva que no están a la cabeza de un despacho ministerial y solo cumplen con un rol asesor. Sin embargo, apuntaba Andueza, dichos ministros están a la cabeza de algunas administraciones públicas, descentralizadas o desconcentradas. El profesor José Guillermo Andueza analiza la figura del ministro de Estado en materia de derecho comparado e indica que, cito, los ministros de Estado, ministros sin cartera o ministros sin departamento, como suelen llamarse en Inglaterra, son, en los sistemas parlamentarios, ministros exclusivamente políticos. Solo mayoría en las cámaras suele concertar coaliciones con otros partidos a fin de obtener la mayoría. Se refleja en el gobierno, ya que el gabinete se integra con ministros representativos de los partidos coaligados. Lo que caracteriza a esta coalición de gobierno es que los jefes de los partidos coaligados pasan a formar parte del gabinete como ministros de Estado o ministros sin cartera. El profesor Andueza, sobre el origen de la figura en el derecho constitucional, no, el autor, la vuelvo a citar, cuando la Constitución del 60 con la finalidad de llevar al gabinete a doctores Jovito Villalba y Rafael Caldera, líderes
de los partidos nacientes en aquel momento, Unión Republicana Democrática y COPEI, los que, en virtud del pacto de punto fijo, habían suscrito una coalición para gobernar. Sin embargo, la salida del partido logró el propósito de Rómulo Betancourt de nombrar a los doctores Caldera y Villalba. Los primeros ministros de Estado los designó el presidente Rafael Caldera, pero les dio un sentido algo distinto al que Caldera designó el primer ministro de Estado para presidir el obrero, que era la institución financiera encargada de construir las viviendas de interés social. El ministro designado no era un político profesional y solamente se le quiso asignar una responsabilidad administrativa muy concreta para llevar adelante el plan electoral o el proyecto electoral o el programa electoral que había propuesto el presidente Caldera de construir 100.000 casitas por año. Agrega el maestro Andueza que para un mejor funcionamiento del gabinete sería conveniente designar ministros de Estado a cargo de los ministros del despacho. El ministro de Estado coordinaría el sector asignado, supervisaría la ejecución y a dar instrucciones para la correcta aplicación de esa política. Los ministros de Estado, aquí viene lo importante, según la propuesta de Andueza, serían una suerte de overlords o superministros, como se les llama en el tiempo para reflexionar. Y durante la vigencia de las constituciones del 61 y del 90, todos son ministros de Estado para dar relevancia a ciertas políticas, acciones u ofertas del gobierno de turno. En tal sentido, para darle una relevancia al cometido que se le estaba asignando a dicho instituto autónomo, pero además para darle importancia a la figura del funcionario dada su trayectoria. El presidente Luis Herrera Campos, ministros de Estado, ellos un ministro de Estado para el desarrollo de la inteligencia, ejecutara un novedosísimo programa educativo y nombró además a un ministro de Estado para el desarrollo de la mujer, la reforma del Código Civil venezolano. Igualmente los presidentes Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro han hecho uso de la figura ministerial con este mismo sentido y objetivo. En definitiva, el aporte del profesor Andueza en este particular consiste en la tipología de los ministros, de manera clara, esquemática, metodológica, cómo era él, sencillo, y la motivación, diferenciando los tipos de ministros y su naturaleza jurídica. En segundo lugar, el profesor Andueza nos enseña con valor pedagógico y con esa sencillez metodológica que lo caracterizaba y que no me cansaré de señalarlo, que en el derecho constitucional venezolano los ministros asumen un triple rol. En primer lugar, son miembros del Consejo de Ministros y como tales contribuyen a fortalecer la política del Ejecutivo Nacional. Y de allí se deriva su responsabilidad solidaria en las decisiones gubernativas. En segundo lugar, señalaba que los ministros son órganos directos del presidente y como tales refrendan los actos presidenciales, haciéndose responsables políticamente para la emisión de los mismos. Asimismo señala que en tercer lugar son los ejecutores de dichas decisiones y se convierten en tal sentido en jefes de sus respectivos despachos ministeriales y en tal sentido asumen la dirección administrativa y política de sus ministerios. Además, el profesor Andueza nos indica venezolano instituciones que los ministros asumen funciones relacionadas con el poder legislativo. En tal sentido, tienen el derecho de palabra ante el órgano parlamentario y presentan anualmente una memoria y cuenta razonada y suficiente. Asimismo, pueden ser interpelados responsables políticamente
ante el Parlamento. Era dejar muy en claro la importancia de la función ministerial y el alcance de la misma. Con ello demostrar que los ministros son coautores, copartícipes de las decisiones gubernamentales, no unos simples escribientes, y por tanto responsables política, civil y finalmente, al igual que el presidente de la República, de las decisiones que ellos avalen con su voto y refrendo en Consejo de Ministros. Nos indica con acierto ante el presidente que los nombra y los remueve a su libre arbitrio y ante el Poder Legislativo en virtud de la moción de censura individual, que son responsables penalmente por aquellos actos ejecutados en ejercicio de sus funciones o que con ocasión de ellas se han tipificado como delitos por la ley penal y son responsables civilmente por los daños ocasionados al propio Estado o a los particulares en el ejercicio de sus funciones o con ocasión a ellos. En tercer lugar, y aquí viene algo tremendamente importante en la obra de Andueza, analiza el valor de las deliberaciones y el voto de los ministros en Consejo de Ministros. Como ustedes saben, el Consejo de Ministros es el organismo de máxima importancia en la conducción del gobierno y de la alta gerencia de la Administración Pública Nacional. Es la reunión conjunta del presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y el procurador general de la República. El maestro Andueza se aboca a analizar uno de los temas más interesantes de la estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo en Venezuela, como es la naturaleza de las deliberaciones del Consejo de Ministros y el valor del voto de los ministros en dicho Consejo y la responsabilidad que su voto conlleva. El profesor Andueza ha trabajado el tema de forma clara y sistematizada, sosteniendo que hay dos tesis que han centrado la discusión en el derecho constitucional venezolano. La primera tesis nos indica que en el Consejo de Ministros la opinión del presidente prevalece, siendo en consecuencia un ejecutivo monista o unitario. Y la segunda posición, que el presidente de la República y los ministros tienen un voto con el mismo valor, siendo un ejecutivo colegiado y dualista. Dos posiciones en el extremo. Sin embargo, el profesor Andueza propone una tercera posición, y ahí está su habilidad, la cual compartimos plenamente al día de hoy, en el sentido que las decisiones del Consejo de Ministros son producto del acuerdo de voluntades entre el presidente de la República y los ministros. Esa posición surge evidentemente de su propia experticia ministerial. Voy a remitirme al doctor Andueza para establecer el contenido de las dos posiciones. La primera de ellas es la que sostiene que la opinión del presidente siempre prevalece. El presidente es el que manda, pues la Constitución solo ha querido que en los determinados actos se han oído el parecer de sus secretarios ejecutivos y nada más. La Procuraduría General de la República, por su parte, sosteniendo esta posición, que en Consejo de Ministros es el presidente quien decide, sin que los ministros puedan imponerle su opinión, aunque sea mayoritaria. Sobre la segunda corriente, oposición en cuanto a la naturaleza jurídica de las deliberaciones de los ministros en el Consejo de Ministros y el valor de sus votos, el profesor Andueza sostuvo. La otra tesis es aquella que sostiene que el Consejo de Ministros es un órgano de decisión, donde los ministros, óigase bien, tienen un voto igual al que tiene el presidente de la República. El profesor Andueza señala, a nuestro modo de ver con razón, que la Constitución venezolana, vigente para la época, en aquel caso en la del 61, se mantendría la misma posición en la del 99, no establecen un presidencialismo unipersonal. Los ministros y el Consejo de Ministros son instituciones creadas en el derecho constitucional venezolano para controlar al presidente. Al interpretar el presidencialismo venezolano, hay que tener en cuenta este propósito. Si los ministros, se pregunta el doctor Andueza,
si los ministros y el Consejo de Ministros son medios de control del poder presidencial, esto significa que el presidente y los ministros son iguales. Esta conclusión no es exacta, concluye Andueza, pero tampoco es cierto la contraria. La Constitución escogió un cambio intermedio, ni una desigualdad tan contraria, tan manifiesta como la que existe en la Constitución norteamericana entre el presidente y sus secretarios de Estado, ni una igualdad tan paritaria como la que existe en la Unión Helvética. Añade más adelante el citado autor que las decisiones del Consejo de Ministros resultan de un acuerdo del presidente con los ministros. Óigase bien, de un acuerdo del presidente con sus ministros. Ni el presidente de la República puede aprobar una decisión que no comparte la mayoría de los ministros, ni la mayoría de los ministros pueden hacer aprobar una decisión sin el consentimiento del presidente. Las dos voluntades son útiles para hacer aprobar una decisión. La decisión, en consecuencia, constituye un acto complejo, porque ella resulta del concurso de la voluntad de los dos órganos ejecutivos que persiguen el mismo fin. Su tesis del acuerdo de voluntades como doctor de las decisiones del Consejo de Ministros, sin lugar a dudas, no es más que un planteamiento inspirado en la idea de democracia. Su propósito siempre fue dignificar el rol de los ministros y el deseo de que los ministros sean una herramienta de equilibrio y control del poder dentro del gobierno, cosa que hoy día dudamos exista. La labor del profesor José Guillermo Andueza como constitucionalista y servidor público siempre estuvo inspirado en eso, en hacer prevalecer la idea de democracia y el fortalecimiento institucional de las instituciones del Estado. Celebramos su aporte, celebramos su vida y evidentemente celebramos su ejemplo que debemos seguir. Gracias, maestro. Gracias, profesor Gerardo Fernández. A continuación, le corresponde intervenir al doctor José Rafael Badel Madrid, quien es también individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Buenos días, muchas gracias. Segundo. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que me ha formulado nuestro apreciado decano, doctor Jesús María Casal, para participar en este evento homenaje al doctor José Guillermo Andueza. Sin duda alguna, una figura de especial importancia en la vida jurídica y política del país. La invitación que me han formulado me permite ratificar el inmenso respeto y admiración que tuve al doctor José Guillermo Andueza. Desde mi condición de profesor universitario, lo admiré y lo tuve como referencia durante mucho tiempo. Como miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, reitero la admiración y regocijo que me causaba asistir a las sesiones de nuestra corporación acompañado del doctor José Guillermo Andueza. Tuve el inmenso privilegio de haber sido invitado por el doctor Andueza a dar clases en la Universidad Vargas en la hazaña titánica que se propuso el doctor Andueza de levantar la Escuela de Derecho de aquella universidad. Recuerdo la invitación que me formuló a propósito de una conferencia que oyó el doctor Andueza en algunos de los eventos que se realizaron en nuestro país. De manera que desde mi condición de profesor, de académico, lo admiré siempre, pero más aún desde mi condición de humilde ciudadano venezolano, estimo que una figura como la del doctor José Guillermo Andueza es fundamental
para tenerla como ejemplo en nuestro país. Mi participación en la mañana de hoy para unirme a este evento se refiere a una materia sobre la cual el doctor José Guillermo Andueza tuvo especial interés. El tema general es el derecho parlamentario y el concreto es algunos comentarios que voy a formular sobre el control parlamentario en el ordenamiento constitucional venezolano. Sabemos que el Parlamento, en representación directa de la soberanía del pueblo y como órgano fundamental en los sistemas constitucionales y democráticos modernos, ejerce principalmente la función legislativa. Pero lleva adelante también una función contralora, tanto política como fiscal, que consiste en velar por la correcta aplicación de la ley y por parte de los órganos del Poder Ejecutivo. El Parlamento ejerce también una función sobre el Poder Judicial. Me voy a referir a esas dos figuras y a la notable diferencia que hay entre ellas. Este papel del órgano parlamentario como máximo representante de la soberanía y como principal contralor del ejercicio del poder público es manifestación del sistema de pesos y contrapesos, check and balance, indispensable para la consolidación del principio de separación de poderes que debe garantizar el Estado constitucional para evitar el ejercicio arbitrario del poder. Como sabemos, no se concibe un Estado de Derecho cuyas bases constitucionales no se contemple la división del poder unido al de la legalidad y a de la responsabilidad del Estado como presupuestos fundamentales del Estado. Incluso diversos tratados internacionales contemplan al principio de separación de poderes. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, luego de reafirmar a la democracia representativa como pieza indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, dispone que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, la separación e independencia de los poderes públicos. Como explicaba José Guillermo Andueza, en un sistema de separación rígido de poderes, al Congreso solo le correspondería ejercer la función legislativa. Sin embargo, en ningún sistema político ha sido posible confinar al Parlamento a esa única función de elaborar la ley. En el Estado de Derecho, el Parlamento tiene la necesidad de controlar la forma en la cual el Poder Ejecutivo aplica la ley. Tiene la posibilidad de criticar los actos del Poder Legislativo, orientar la política del gobierno, constituyendo lo que el profesor Andueza llamó el diálogo entre el gobierno y la oposición. De forma que el control político constituye un juicio de valor emitido por las cámaras sobre un acto del Poder Ejecutivo. Este control político comprende un juicio técnico, un juicio político, fundamentado en información recabada por los órganos parlamentarios mediante preguntas, interpelaciones, mociones, encuestas y además por las comisiones permanentes, comisiones ad hoc de investigación del cuerpo parlamentario. El control parlamentario no es baladí, es de una importancia fundamental por cuanto contribuye al necesario balance del poder. Responde a la idea del Parlamento como la expresión más rica y compleja de la voluntad popular, siendo por lo tanto el órgano más representativo que puede ejercer un control o fiscalización de la actuación del Ejecutivo, para que éste no incurra en excesos, desviaciones u omisiones. De manera que el Parlamento tiene estas funciones: examinar la actuación del gobierno y de la administración pública, así como las acciones que están planificando con el fin último de verificar, corroborar, vigilar y controlar que las mismas estén ceñidas a las normas y principios consagrados en el ordenamiento jurídico, en la correcta política del Estado, para examinar incluso criterios de oportunidad y de conveniencia. Esta función entonces se traduce en la posibilidad de influir o de impedir, más no de decidir ni impulsar la política que debe llevar el Poder Ejecutivo. Andueza, en su tesis doctoral presentada en la Universidad Central de Venezuela allá en 1955, realizó un extraordinario estudio sobre las constituciones y resaltó, por ejemplo, que en la Constitución de 1830 y en la siguiente se reconoció al Congreso como un órgano deliberante, pero también encargado
de importantes funciones de control, y una de esas funciones de control era el denominado juicio político que podía realizar el Congreso sobre los representantes del Poder Ejecutivo quienes pudieran haber violado la ley. Sabemos que ese control político que llevó adelante esa Constitución de 1830 y otras del siglo XIX, con el desarrollo del principio de la supremacía constitucional, con la creación de las cortes o tribunales constitucionales, desapareció y dio paso a lo que es hoy el control jurisdiccional de constitucionalidad. Lo cierto es que, de conformidad con el artículo 187, numeral primero de la Constitución vigente de 1999, el órgano legislativo tiene la función esencial de legislar sobre las materias de su competencia y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. Pero además, le corresponde al Parlamento ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública, en los términos consagrados en la Constitución y en la ley, dice el artículo 187, numeral 3. En palabras de Andueza, en Venezuela, la Asamblea Nacional es el órgano constitucional encargado de ejercer la función legislativa y la de control de la administración pública. De forma que, cito, quiso el constituyente rodearla de una serie de facultades especiales que la colocasen por encima de los controles ordinarios. Cierro la cita. De allí la importancia de la autonomía funcional de la Asamblea Nacional para poder llevar adelante con independencia esa función de control. Este régimen de control del órgano legislativo respecto del Poder Ejecutivo puede ser concebido de manera más o menos amplia según lo disponga la pluma del constituyente. Y eso impacta el principio de separación de poderes. Puede ser, por ejemplo, un sistema de control cerrado, cuando las atribuciones del control del órgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo quedan listadas de manera taxativa por la Constitución. Ese era el modelo que seguía la Constitución de 1961, cuyo artículo 139 establecía, cito, el Congreso ejerce también el control de la administración pública nacional en los términos establecidos en esta Constitución. Allí estamos frente a un sistema de control cerrado conforme al cual los controles son solo los establecidos en esta Constitución. Otra modalidad de control, con mayor incidencia en la separación de poderes, y que podemos llamar un sistema abierto a lo que disponga la ley, es el sistema conforme al cual los poderes del control del órgano legislativo sobre la administración pública vienen expresados primero por la Constitución, pero abierto a otras formas de control que pueda establecer la ley. Ese es el modelo de control establecido en la Constitución de 1999, cuyo artículo 187, numeral tercero, prevé como competencia de la Asamblea Nacional, cito, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Obsérvese entonces la diferencia entre la forma como se expresa la Constitución de 1999, un sistema abierto de control, a la forma establecida en la Constitución de 1961, un sistema cerrado de control. La intención del constituyente fue entonces la de dotar a la Asamblea Nacional de poderes de control frente al Poder Ejecutivo Nacional, más allá de los establecidos en la propia Constitución, permitiendo que a través de la ley se pudieran establecer nuevos controles. Cierto entonces que le corresponde al Poder Legislativo no solo dictar leyes, sino controlar a la administración, en los términos establecidos en la Constitución y en la ley. Esos controles están en la propia Constitución, muchos son muy importantes, todos estudiados por el doctor Andueza en su famoso libro El Congreso, dictar votos de censura a los ministros y al vicepresidente conforme lo dispone el artículo 187, numeral 10 de la Constitución, autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la nación,
autorizar a los funcionarios públicos para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, autorizar la salida del presidente de la República del territorio nacional, realizar interpelaciones, investigaciones, preguntas, autorizaciones y aprobaciones parlamentarias sobre actividades de los funcionarios públicos, declarar el abandono del cargo de presidente de la República, aprobar el plan de desarrollo nacional, recibir el mensaje anual del presidente de la República, autorizar para que proceda el antejuicio del presidente de la República, ejercer el control sobre los estados de excepción, ejercer el control presupuestario, controlar la política exterior, ejercer el control sobre los contratos de interés público nacional, estatal y municipal, ejercer el control sobre las leyes habilitantes y controlar el nombramiento, designación y destitución de funcionarios del Estado, Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la República, jefes de misiones diplomáticas, designación de los titulares del Consejo Moral, todo de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Pero además puede haber un control, entonces ya lo he dicho varias veces, de rango legal, que permitiría a la Asamblea Nacional realizar un examen más exhaustivo de la función de la administración pública, tanto más teniendo en cuenta el crecimiento enorme de la actividad administrativa en asuntos de importancia fundamental. Por vía de ley podría el órgano legislativo establecer controles en las diversas materias que se legisle. Voy a poner un ejemplo. La Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela dispone de mecanismos de control del órgano legislativo sobre las actuaciones del Banco Central de Venezuela. La designación de representantes de la Asamblea Nacional para formar parte del Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales encargados de verificar las credenciales de idoneidad para los candidatos a ocupar el cargo de directores del Banco Central de Venezuela, acceso a información del Banco Central de Venezuela, aprobación de presupuestos y de los gastos del Banco Central de Venezuela, remisión de los estados financieros y otros muchos más. Otro ejemplo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece en el artículo 33 la necesidad de aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas y las condiciones que deben regir para la realización de actividades primarias, pudiendo la Asamblea Nacional modificar incluso las condiciones propuestas por el Ejecutivo Nacional. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República también dispone la obligación del órgano de presentar informes anuales a la Asamblea Nacional en sesión plenaria y la posibilidad de que la Asamblea Nacional solicite en cualquier tiempo informes sobre asuntos determinados. Podrían haber muchos más controles en derecho comparado. En muchas ocasiones la Asamblea Nacional se reserva, o el órgano parlamentario se reserva la posibilidad de designar miembros de los directorios, de los órganos técnicos, como podría ser la Superintendencia de Banco, CONATEL y otras agencias administrativas que llevan adelante funciones de especial consideración. Hay también un control del órgano parlamentario sobre el Poder Judicial. También es una manifestación del principio de separación de poderes encomendada especialmente al órgano parlamentario como máximo representante de la voluntad del pueblo, y el control sobre el Poder Judicial, el cual se expresa mediante la designación y destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que prevén los artículos 264 y 265 de la Constitución, y en la autorización legislativa para que proceda el antejuicio del presidente de la República, que dispone el artículo 266, numeral segundo. Ahora bien, tengamos en cuenta que mientras que el control político que ejerce la Asamblea Nacional sobre el Poder Ejecutivo, ya lo he dicho, es un control abierto que puede crecer por ley, no podría ocurrir lo mismo respecto del control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el Poder Judicial. Eso, si fuera de esa manera, lesionaría la autonomía e independencia del Poder Judicial, y como sabemos, la autonomía e independencia del Poder Judicial depende de la mayor o menor injerencia que tenga el resto de las ramas del poder público respecto de sus actuaciones. De manera que el órgano parlamentario debe limitar su actuación frente al Poder Judicial
en los estrictos límites establecidos en la Constitución. Sin embargo, valga el comentario, contrariamente a eso que señala la Constitución, y en violación al principio de separación y garantía de autonomía del Poder Judicial, ha sido reformada recientemente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se han previsto distintos controles que supone una inconstitucional injerencia del órgano parlamentario respecto del Poder Judicial. Son varias las disposiciones que lo prevén. La ley otorgó, por ejemplo, funciones de nombramiento y designación de órganos fundamentales dentro de la rama judicial de la Asamblea Nacional, tales como el Inspector General de Tribunales, el director de la Escuela Nacional de la Magistratura, lo cual supone un mayor control sobre esta actividad que, ya lo dije antes, lesiona el principio de separación de los poderes. Debería concretarse en la designación y destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en la autorización legislativa para que proceda el antejuicio del presidente de la República. No obstante que la Constitución estableció entonces esta modalidad de control, conforme al cual los poderes de control del órgano legislativo sobre la administración vienen expresados primero por la Constitución, pero abiertos a que la ley los pueda desarrollar en obsequio al control de la arbitrariedad, también ha habido una posición contraria en el propio texto constitucional, de manera que el mismo texto constitucional retrocede cuando establece algunas disposiciones contrarias a este régimen de control. Una, la más importante, es la eliminación del Senado y en consecuencia la supresión del bicameralismo, con lo cual se disminuye no solo la calidad del procedimiento de legislación, sino que hay un retroceso en las facultades de control del órgano legislativo. En la Constitución de 1961, por el contrario, fueron ampliadas significativamente las funciones del Senado, incluyendo la facultad para iniciar la discusión de los proyectos de ley relativos a tratados y convenios internacionales, la autorización del Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles del dominio privado, el empleo de misiones militares en el exterior, la autorización del presidente de la República para el nombramiento del Procurador General de la República, etcétera, de forma que mientras las constituciones iban progresivamente estableciendo un mayor número de competencias en ambas cámaras del principal representante de la voluntad popular, hizo lo contrario a la Constitución del 1999 y prescindió, por ejemplo, de la autorización del Senado para el otorgamiento por parte del presidente de la República de los ascensos militares desde el grado de coronel hacia arriba. Otro comentario general sobre la reducción de las potestades del legislativo sobre el órgano ejecutivo es la deslegalización que se produjo en la Constitución de 1999 respecto de la organización de la administración pública. Es decir, la deslegalización de la facultad para la creación y supresión de ministerios y la asignación de competencias a tales órganos. Mientras el artículo 193 de la Constitución de 1961 establecía que solo mediante ley orgánica se determinaría el número y organización de los ministerios y sus respectivas competencias, el artículo 236, numeral 20 de la Constitución de 1999 dispone que ahora es competencia del presidente de la República, por actos de rango sublegal obviamente, fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros dentro de los principios y lineamientos señalados por la ley correspondiente. Es decir, que se ha abandonado la posibilidad de que sea el órgano legislativo el que organice, otorgue las competencias a los distintos órganos de la administración pública. Esta deslegalización de la potestad organizativa de la administración, además de que supone una concentración enorme de poderes, como puede suponerse, ha contribuido a la creación de una administración pública centralizada y descentralizada, inmensamente burocratizada y desordenada. Mi último comentario es el desconocimiento de estas potestades de control que tiene la Asamblea Nacional. Cuando en diciembre de 2015 la oposición pasó a tener una mayoría en la Asamblea Nacional, ya lo sabemos, comenzaron a dictarse una serie de decisiones por parte
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que tenían como finalidad desmontar este sistema de control establecido en la Constitución. Por ejemplo, la Sala Constitucional liberó a los ministros de la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional, restringió las potestades de control político del órgano parlamentario sobre el gobierno y llevó ese control al vicepresidente ejecutivo, autorizó al presidente de la República a rendir su mensaje anual en el Tribunal Supremo de Justicia y no en la Asamblea Nacional, declaró inválido y jurídicamente ineficaces los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la Comisión Permanente de Contraloría con ocasión de las supuestas irregularidades ocurridas en PDVSA, declaró incompetente a la Asamblea Nacional para recibir las memorias razonadas del vicepresidente de la República y de los ministros y muchas otras sentencias que tenían todas esa misma finalidad, que eran desarmar el sistema de control. De manera que, como podemos observar, el órgano legislativo a quien tanta atención prestó la inteligencia del doctor José Guillermo Andueza, además de su función primordial de dictar la ley, tiene una función fundamental también, que es la de mantener el equilibrio en el ejercicio del poder a través de estos mecanismos de control. Reitero de nuevo mi agradecimiento a participar en este acto en homenaje a nuestro admirado doctor José Guillermo Andueza. Muchas gracias. Gracias, profesor Badel, por su exposición. A continuación, nuestro tercer ponente y para el cierre de las jornadas, el doctor Jesús María Casal, quien, como dije al inicio, es también, al igual que el homenajeado, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Es uno de los autores más importantes de esta materia hoy en día. Además, el profesor Jesús María Casal, no hay que decirlo, es el decano de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. El doctor Jesús María Casal va a intervenir con el tema la jurisdicción constitucional, pero antes de su intervención o de su ponencia, va a presentarnos la reedición del libro del doctor José Guillermo Andueza, intitulado precisamente La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano. Adelante, profesor Jesús María Casal. Buenos días. Es realmente un honor poder intervenir en este panel en el marco de estas jornadas en homenaje al querido profesor José Guillermo Andueza, y me va a corresponder referirme al tema de la significación y futuro de la jurisdicción constitucional. Y es un honor inmenso que al comienzo de esta presentación y por encargo del distinguido, admirado profesor Alan Brewer Carías, podamos presentar la reedición de la tesis de grado del profesor José Guillermo Andueza, que presentó en 1954, se publicó en 1955. 20 años después tuvo una reedición, como vamos a comentar ahora. Fíjense, ya este es el primer ejemplar en físico. Es el único, porque es el que ha recibido el profesor Brewer Carías. Ese libro está en Nueva York. No tenemos ninguno todavía en Caracas, pero esperamos poder reproducirlos y sacar una edición importante de este libro, como lo ven allí, La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano, José Guillermo Andueza Acuña, un libro fundamental que recomiendo altamente a los estudiantes, los que están de manera presencial, los que están conectados, van a aprender mucho, y sobre todo es un libro que estimula a creer, a tener fe en el papel que puede jugar una jurisdicción constitucional para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de los derechos ciudadanos, una auténtica jurisdicción constitucional. Y pudiéramos tal vez proyectar lo que es la versión digital, que desde ahora podemos distribuir por autorización del profesor Brewer Carías. Él iba a intervenir hoy, pero está en una importante actividad profesional, y vamos a proyectar ahora la versión digital que vamos a distribuir a todos los que se inscribieron en estas jornadas, y si es que no podemos también colocarlo en el chat de Zoom,
que sería también una forma de que de una vez puedan tener este texto. Podemos, por favor, avanzar un poco para que vean la hoja interna, más adelante, por favor, con el título. Fíjense, aquí quería destacar que es efectivamente ese libro de reedición, que es un tema sobre el cual el profesor Rubén Carillas desde hace varios años venía conversando con el doctor Luis Ernesto Andueza, hijo del profesor Andueza, para poder hacer esta revisión. Y allí, en conversación con el profesor Kruger, nos pareció interesante incluir también un trabajo de actualización, una ponencia sobre la jurisdicción constitucional que elaboró en 1989 el profesor José Guillermo Andueza en el primer Congreso Venezolano de Derecho Constitucional. ¿Por qué es importante que eso esté aquí publicado? Porque cuando usted lee la reedición de su obra en el año 76, él dice que él ha preferido que se publique esa tesis tal cual como estaba escrita originalmente, sin hacerle actualización, a pesar de que para ese momento, ya en el año 76, pues ya estaba vigente la Constitución del 61, que no estaba vigente cuando él elaboró la tesis de grado. En aquel año, pues, estaba en vigor la Constitución de la dictadura de 1953. Pero él señaló en esa nota preliminar de su libro que él prefería mantener la tesis original sin alteración, para que conservara su lozanía, su inspiración de la juventud de ese momento en el que, con un análisis muy profundo de derecho comparado, el profesor Andueza examinó la jurisdicción constitucional, siendo esta la primera monografía dedicada al tema en nuestra literatura jurídica. Y de allí que cuando él en esa nota preliminar dice que, sin embargo, dice, me comprometo con los lectores a elaborar en el futuro un estudio actualizado sobre la jurisdicción constitucional que lo ponga en consonancia con la Constitución de 1961. Pues bien, interpreto yo que ese estudio actualizado fue su ponencia de 1989, aunque claro, él no tenía por qué hacer mención a que esa era la actualización de la tesis, pero eso fue lo que hizo. Actualizó los distintos aspectos esenciales de su libro a la Constitución de 1961. Y ya asomaba una serie de debates que se estaban dando en esos años sobre cómo reconfigurar, reordenar la jurisdicción constitucional en Venezuela. Se había hablado de la conveniencia de crear una sala federal, la sala federal que estaba prevista en esa Constitución dentro de la Corte Suprema de Justicia. Él analiza estas propuestas, las comenta, hace sus propias reflexiones, lo cual pues realmente es de un interés elevado, ¿no?, para la ciencia constitucional. En esta ocasión, pues debo hacer también ese reconocimiento, por supuesto, al profesor Alan Burger Carillas, porque al haberme dado la oportunidad, pues, de poder hacer una presentación del libro, y como él mismo lo dice en sus palabras, esta fue una iniciativa que se llevó adelante, por supuesto, a través de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y es una obra de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, conjuntamente con la editorial jurídica. En la presentación que hago del libro, tal vez, digamos, no es el momento de mostrarla, ya después todos que la vamos a distribuir el libro y pueden leer. La presentación del profesor Gruber es excelente para subrayar los aspectos del contenido del libro más importantes. En mi presentación hago énfasis en distintos aspectos y quiero comentar solo algunos. Y es cómo el profesor Andueza subraya el papel que puede jugar la jurisdicción constitucional para la protección de los derechos del ciudadano. Eso era muy importante en el momento en que él escribe. 1953 se había dictado la Constitución de la dictadura. Desde 1948 el país se encontraba bajo un régimen de dictadura militar, que sobre todo después del 52 pues se convierte en una dictadura mucho más férrea. Y en ese contexto el profesor Andueza en su tesis enfatiza la necesidad de que la jurisdicción constitucional proteja los derechos del ciudadano. Y señala, fíjense, un párrafo muy importante de su libro. Él dice: durante todo el largo periodo de dictadura comecista, la jurisdicción constitucional es un instrumento muerto. Pero a partir de 1936, la actividad del órgano se hace sentir aún con ligeras inclinaciones hacia las tesis del Poder Ejecutivo. Sin embargo, es alentador ver cómo los ciudadanos dirigen sus miradas hacia la Corte Federal como órgano protector de sus derechos. Y es en ese periodo cuando verdaderamente se estructuró una doctrina jurisprudencial que iremos estudiando a lo largo de esta tesis. Entonces, esta tesis del profesor Andueza forma parte también de esas miradas
era también su propia mirada, ¿no? Después de 1936, con la transición a la democracia, pues se levantaron algunas esperanzas en el sentido de que pudiera también existir un órgano jurisdiccional que cumpliera sus funciones. Un órgano jurisdiccional que cumpliera cabalmente sus funciones, de manera gradual, por supuesto, ¿no? O sea, no podíamos llegar directamente a un órgano que ofreciera una plenitud de garantías al ciudadano, pero se estaba creando una expectativa en la ciudadanía respecto de la posibilidad de tener un Tribunal Supremo de Justicia, una Corte Federal y de Casación que protegiera los derechos del ciudadano. Y él allí tuvo la valentía también de señalar en otra parte de su libro cómo esa Corte Federal y de Casación o Corte Federal había rehuido el cumplimiento de esa misión más de una vez. Y cita varias sentencias donde destaca que no era realmente el Parlamento el peligro fundamental respecto del cual debían ejercerse esas competencias de control de la constitucionalidad, porque en estas sentencias la Corte Federal y de Casación decía, bueno, hay que ejercer el control de constitucionalidad para evitar los abusos del Parlamento. Él decía, bueno, realmente en la actualidad ese control y en nuestra historia, decía el profesor Andueza, ese control hay que ejercerlo también sobre el Ejecutivo, porque es de donde vienen los mayores excesos y peligros. Entonces, esta realmente es, considero, una inspiración también para el estudio presente y la reflexión sobre el futuro de la jurisdicción constitucional en Venezuela. Y quiero en los minutos que restan, a partir de esta obra inspiradora, compartir algunas reflexiones sobre la vigencia de la Constitución del 99, que él no tuvo pues oportunidad de analizar en el tema específico de la jurisdicción constitucional, sino en otros aspectos. ¿Qué pensar sobre el futuro de la jurisdicción constitucional en Venezuela? Después de este protagonismo autoritario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha desfigurado ya totalmente como órgano jurisdiccional. No es un órgano jurisdiccional, sus integrantes no son jueces. Nadie cree que sean jueces. ¿Qué decir entonces del papel de esa Sala Constitucional y de una futura jurisdicción constitucional en Venezuela? Este es un tema que está siendo objeto de estudio en el derecho comparado. ¿Cómo una Sala Constitucional ha podido tener un papel tan determinante en la destrucción de la institucionalidad democrática? Hay temores ante la posibilidad, digamos, de que pueda seguir existiendo en Venezuela una jurisdicción constitucional. Hay dudas sobre la conveniencia de mantener una sala constitucional o una jurisdicción constitucional con un órgano especializado, llámese Tribunal Constitucional, Sala Constitucional. Se cita con mucho tino experiencia de regímenes autoritarios que han usado los tribunales constitucionales como arma política. Y también en Latinoamérica esto ha ocurrido, ¿no? Casos como Bolivia, Nicaragua, Honduras. Una acotación solamente aquí que es importante. Hay un punto a partir del cual, cuando el régimen es un régimen político híbrido, y en ese régimen político híbrido se quiere utilizar la jurisdicción constitucional para avanzar hacia el autoritarismo, hay un punto a partir del cual ese órgano pierde la capacidad para legitimar la acción del gobierno con base en el derecho. Cuando ya este órgano jurisdiccional queda desnudo, queda ya totalmente desfigurado como tal órgano jurisdiccional o como tal órgano de interpretación de la Constitución, porque a partir de ese momento pasa a ser una pieza más del andamiaje fáctico. Y esto ha ocurrido también con la actuación de la Sala Constitucional, que en sentencias como las referidas a la Asamblea Nacional, que antes citaba el profesor Badel, pues realmente allí se dejaron de lado todas las garantías de debido proceso, y lo que importaba era la ejecución de las decisiones. No había debido proceso, no había derecho a ser oído, era solamente la exigencia de el cumplimiento, y de ahí la tesis del desacato, es decir, es expresión de esa degeneración, cuando ya no hay un órgano jurisdiccional, sino un órgano ejecutor, casi como un órgano policial. Entonces, hay un momento a partir del cual esa función de legitimación ya los tribunales constitucionales no pueden cumplirla. Y hay que ver aquí también la diferencia de las experiencias, ¿no? Una cosa es un régimen híbrido que con la ayuda de una sala constitucional pueda ir degenerando hacia una situación autoritaria, y otra es la de regímenes francamente autoritarios que ya en su propia creación incorporan en los textos constitucionales cortes o tribunales constitucionales o manipulan los que existen en ese momento para que no puedan volverse contra ellos y para que sea un instrumento útil de la represión. Eso es un poco
lo que suele decirse una situación en la cual los tribunales constitucionales han sido víctimas de su propio éxito. Es decir, de que al ser reconocidos como instituciones tan importantes de la democracia constitucional, también los regímenes dictatoriales, los dictadores quieren usarlos. Ahora, para un debate sobre el futuro, ¿cómo perfilar nuestra futura jurisdicción constitucional? Este es un debate de enorme importancia, ¿no? Pero yo quiero referirme principalmente a las razones por las cuales estimo que es importante mantener para una transición a la democracia un órgano especializado de jurisdicción constitucional. Podemos, claro, discutir los detalles, todo es un debate interesantísimo, ¿no? Pero algunas razones. Un órgano, por cierto, especializado dentro de un sistema mixto. Esto es esencial en Venezuela. Tiene que ser un sistema mixto, con un papel importante de los jueces ordinarios en el control de constitucionalidad de las leyes y en la garantía de la integridad de la Constitución. Primera razón, papel que puede jugar en la etapa de transición a la democracia. Las experiencias de derecho comparado son múltiples. El caso después de la segunda posguerra, en la segunda posguerra encontramos la experiencia de Italia, Alemania, como dos tribunales constitucionales que fueron referencia para el mundo y que cumplieron un papel muy importante en la transición. El caso italiano es interesantísimo, como ellos mantuvieron un sistema difuso después de la Constitución de 1948, durante 8 años, hasta que lograron instalar el Tribunal Constitucional. Ese sistema difuso lo que hizo fue mantener en pie toda la legislación fascista. Y esto comenzó a cambiar cuando entró en funcionamiento el Tribunal Constitucional. El caso alemán, por supuesto, está muy claro. Y en ambos casos, por cierto, hoy lo vemos ya como democracias consolidadas. En aquel momento no lo eran. Son una referencia también importante para nosotros, porque en ese momento había una gran incertidumbre sobre lo que podía ocurrir. Y la democracia alemana, por ejemplo, estaba en un periodo más bien inicial, porque habían tenido experiencia democrática realmente muy reducida en la propia historia alemana, ¿no? Y venían, por supuesto, del nacionalsocialismo, en el caso alemán, del fascismo, en el caso italiano. Luego, ya en una oleada posterior, el caso español también fue importantísimo. En estos 3 casos, los tribunales constitucionales ayudaron a impulsar cambios jurisprudenciales, mientras la judicatura ordinaria seguía siendo la misma en gran medida y seguía anclada a viejas concepciones. Entonces, ese impulso, esa fuerza motorizadora para la transición a la democracia fue muy importante. Ya en una oleada posterior, referida ya al periodo ulterior a la Guerra Fría y a la caída del comunismo, el Tribunal Constitucional checo ha sido muy importante. Luego hay otras experiencias matizadas, no es el momento de entrar en detalles, pero hay casos como el de Polonia y Hungría, donde los regímenes, en la medida en que evolucionaron hacia sistemas de populismo autoritario, también capturaron a los tribunales constitucionales, pero víctimas de su propio éxito. En ambos casos, esos tribunales habían tratado de cumplir un papel importante de garantía de los principios democráticos y por eso no podían ser ignorados. No podían ser ignorados por los futuros autócratas, ¿no? El caso reciente de El Salvador. En El Salvador, la Sala de lo Constitucional, con una función importantísima de garantía de derechos, y pues el actual presidente lo que hizo fue destituir a través de una asamblea sobre la cual tenía control hegemónico, destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y ahora pues en una deriva se perfila como autoritaria. Fue muy importante también el papel de estos tribunales en Sudáfrica, lo ha sido en Colombia para la consolidación democrática. Ha habido con luces y sombras un trabajo importante de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en México, y recientemente en Ecuador. Está ocurriendo, en un país hermano, no lo estamos estudiando. Del 2018 para acá, la transición a la democracia la está haciendo en gran medida la Corte Constitucional ecuatoriana. Fuerza motorizadora para el desarrollo de los parámetros constitucionales ante un poder judicial que en muchas transiciones sigue anclado en viejas prácticas, pero que es esencial en un sistema mixto de control de constitucionalidad. Puede a veces un órgano de jurisdicción constitucional cumplir funciones también moderadoras o pueden ser garantes de los principios de la transición, porque en muchos países ha sido necesario establecer una constitución provisoria, en el caso de Sudáfrica, o pactos provisorios, y el Tribunal Constitucional garantiza que se respeten hasta que venga ya una constitución más definitiva o perdurable. Pero también hay mucho que aprender de esos procesos, y apenas los menciono, estos aprendizajes, los que considero más importantes. La ambición competencial no es una señal de salud de una jurisdicción constitucional, es decir, esa voracidad competencial, como la de nuestra Sala Constitucional, que desde su primer año, desde su primera sentencia, se empeñó fue en ganar atribuciones sin que estuviera en juego la garantía de derechos concretos en ese caso.
Eso era típico de la tendencia autoritaria. No, lo que es necesario es la independencia. No tanto las atribuciones y los poderes, la independencia judicial, la selección con base en los méritos, ganar autoridad, experiencias como la del Tribunal Constitucional alemán, Tribunal Constitucional italiano. Para ellos fue muy importante ganar autoridad. Y en el caso italiano, por cierto, desde la debilidad. Es decir, así lo ha analizado también la doctrina. En el caso italiano, un tribunal muy cuidadoso, que tiene pocas competencias, no hay el amparo, pero a través de procesos de diálogo con los jueces ordinarios, ha ido con, digamos, posiciones graduales, ha ganado autoridad. Lo mismo que el Tribunal Constitucional alemán, aquí sí más, con posiciones a veces más frontales de garantía de derechos en contra de decisiones de los poderes públicos. Es muy importante ganar autoridad, más la autoridad que los poderes. Poderes que hay que administrar, tiene que administrar sus facultades y tener visión estratégica, porque ha ocurrido como en Hungría, que el Tribunal Constitucional quiere hacerlo todo muy rápido y termina fracasando, porque no puede ser una golondrina, como se dice, no hace verano, tiene que involucrar a distintos actores en el proceso que impulsa la transición. Tiene que ser testimonio del Estado de Derecho, es decir, no puede ser que la gran virtud de la Sala Constitucional sea colocarse por encima del Estado de Derecho. Yo no reconozco límites. Esa es mi condición hercúlea, digamos, soy un Hércules que está por encima de las formas jurídicas. Eso lo que hace es contribuir a la destrucción del Estado de Derecho. Tiene que respetar el Estado de Derecho. También la Sala Constitucional está limitada por la Constitución. Sus competencias son competencias tasadas, específicamente atribuidas. No hay una cláusula general de competencia, como al final la construyó la propia Sala Constitucional, que dijo, bueno, hay un poder general de garantía de la Constitución, esas competencias del artículo 336, es un listado enunciativo, diga lo que diga la ley, además, yo tengo un poder general de garantía, eso es perjudicial para la división de poderes y el respeto de la democracia. No es ni legislador positivo ni legislador negativo, porque no es legislador de ningún tipo. Por eso es que a mi juicio, he escrito un trabajo al respecto, esa expresión de, bueno, conviene que se perfile como legislador negativo, no, realmente no considero correcta esta aproximación, porque no es legislador de ningún tipo. Esto puede conducir a errores conceptuales, llamarlo legislador negativo. Y además, en la tesis de Kelsen, que hablaba de legislador negativo, él la sostenía desde la perspectiva de que la respuesta de ese tribunal ante la inconstitucionalidad sería la anulación. Y hoy en día esa no es la única respuesta posible de la jurisdicción constitucional. En su evolución puede dictar sentencias interpretativas, puede también reconocer una mera inconstitucionalidad y fijar un plazo para que se dicte la ley en dinámicas más dialógicas. Es decir, hay un enriquecimiento de la respuesta, pero ciertamente coincido plenamente en que no debe ser legislador positivo, con muchas críticas que se han emitido con razón al respecto, porque la sala pues se ha dedicado a legislar y a veces incluso a dictar constitución, que es peor todavía, ¿no? Bueno, el respeto de las garantías procesales. La tarea de la jurisdicción constitucional debe estar centrada en la protección de los derechos. Hay que reforzar esa vertiente y el control concreto de constitucionalidad. Apuntalar el sistema, porque la sala sola no puede, el órgano de jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional, solo no puede hacer nada, va a fracasar tarde o temprano. Tiene que formar sistema con los jueces ordinarios, y ellos también hay que renovarlos y formarlos en esa cultura de la democracia constitucional. Tener en cuenta el marco internacional, porque hoy en día los tribunales constitucionales, salas constitucionales, trabajan en redes que se reúnen anualmente, que se generan procesos de diálogo, pero también trabajan junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay importancia, por supuesto, del retorno pleno de Venezuela, que se termine reconociendo ese retorno de Venezuela al sistema interamericano, un control de convencionalidad, con procesos de diálogo también con la Corte Interamericana, es decir, nos insertamos en un sistema internacional de jurisdicción constitucional. Y por último, la significación del sistema político y de la contención del poder. Poco puede hacer un órgano de jurisdicción constitucional si todos los otros poderes están concentrados. Si hay un sistema que no garantiza contrapesos, si hay un bloque ejecutivo-legislativo donde entonces se impone una mayoría hegemónica fácilmente. Tenemos que generar una visión de sistema que favorezca equilibrios. Y allí la sala puede hacer muy bien su papel, pero a veces creemos que la jurisdicción constitucional tiene que hacerlo todo y no puede. Es una pieza en un sistema. Entonces todo lo que sea rescatar el bicameralismo, establecer periodos distintos entre las cámaras, procesos de renovación parcial de las cámaras, procesos de contención del poder, ayudará a que una sala constitucional haga su trabajo.
Todo esto, por supuesto, va a depender, y aquí voy terminando, de los términos de la transición. ¿Cuáles van a ser los términos de nuestra transición? No lo sabemos, por lo menos yo no lo sé. El que lo sepa que me lo diga, porque me interesa conocerlo, pero es algo que está todavía abierto, ¿no? Es la historia que está por ser escrita. ¿Cuáles son los términos de la transición? Es una ruptura clara y entonces vamos a una constituyente y vamos a reordenar y hacer nuevamente dibujamos la institucionalidad, o hay un periodo intermedio donde sobrevivimos, nos mantenemos con esta misma constitución, con una sala constitucional tal como está, pero renovada, por supuesto, no con la sala constitucional actual, con su integración actual, que no puede ser transición a nada. Es decir, evidentemente, lo que acaba de ocurrir con el Tribunal Supremo de Justicia no tiene que ver con lo que sería una sala constitucional que pueda apuntalar una transición. Entonces, ¿cuáles van a ser esos términos? Bueno, eso va a influir mucho en lo que podamos hacer. Los términos de la transición. ¿Es una transición pactada? ¿Es una transición ordenada? Todo creo que es válido discutirlo. Puede ser que por un tiempo se quede la sala tal como está, pero con una renovación en su integración. Eso sí, siempre que valga la pena. ¿Qué quiere decir que valga la pena? Que avancemos de manera sustancial hacia la democracia. Si no hay un avance a la democracia, si sea gradual, no vale la pena. Eso es un tema, bueno, que habrá que valorar, ¿no? Entonces creo que aquí termino por eso con las palabras del doctor Andueza. Él decía, los ciudadanos miran a la Corte Federal como el órgano encargado de proteger sus derechos. Hoy, evidentemente nadie mira a la Sala Constitucional como un órgano encargado de proteger sus derechos. Sabemos que es así. Nadie. ¿No? Nadie cree que pueda ser realmente un órgano jurisdiccional. Pero queremos que ocurra en un futuro próximo. Sí es necesario, queremos que ocurra. No perdamos la fe. Y pienso que hay razones para sostener esa fe, en el sentido de que un órgano de jurisdicción constitucional puede hacer una labor importante en un periodo de transición, como jurisdicción constitucional de la libertad, bajo esa identidad. Ese tiene que ser su ADN, la jurisdicción constitucional de la libertad. Esta obra del doctor Andueza, escrita en dictadura y que actualizó en democracia, una democracia que él mismo ayudó a restaurar, puede ser un anticipo de la jurisdicción constitucional que queremos construir y un estímulo para la lucha por la recuperación democrática que estamos librando. Muchas gracias. Gracias, profesor Casal. No tenemos preguntas en el chat. Yo quería ver si los estudiantes que están en la sala quieren hacer alguna pregunta. Dar la oportunidad a los estudiantes presentes en la sala a que hagan alguna consideración o alguna pregunta. Bueno, profesor, viendo que no hay preguntas, le concedo entonces la palabra para que cierre las jornadas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a la profesora María Amparo Grau, al profesor Rafael Badel, al profesor Gerardo Fernández. Aquí se encuentra también Luis Ernesto Andueza, hijo del doctor Andueza. Qué gusto tenerlo con nosotros. A todos los estudiantes que han venido. Vamos a poner a disposición de todos el libro. Ya está en el chat, o sea que pueden por favor tomarlo de allí, y luego los que están presenciales no los vamos a ningunear. También les vamos a facilitar el texto. Profesor Yanussi, que también nos acompaña, profesor José Chalbuqui, todos los que están conectados por vía Zoom. Pues de esta manera, estas jornadas que tuvieron 2 días, 2 sesiones para su desarrollo, van a su culminación. Estamos todos pues muy contentos. Les agradecemos mucho las jornadas, las ponencias que han preparado, y pues un abrazo, un saludo muy caluroso para todos. Gracias.